Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la charla de hoy forma parte también del módulo de Derecho Laboral. Es la clase número 4, si mal no recuerdo. La va a dar el doctor Facundo Campo, que ahora les voy a leer los datos que me pasó, que son muchos, así que no me los voy a acordar. No sé si se han conectado en otras charlas. Normalmente solemos dejar las consultas que van teniendo en el chat, pero Facundo prefiere que a medida que les vayan surgiendo dudas, se habiliten el micrófono y se las hagan. Em, Voy a dejar en el chat también el correo de él para el caso de que tengan alguna consulta más adelante para hacerle. Va a utilizar un material que va a ser enviado por Jessy también a cada uno. Lo van a ver ahora también en la charla y va a quedar en la grabación, pero por si lo quieren tener cada uno en su casa, no va a haber ningún problema. Forma parte, no sé si lo dije, pero del curso de iniciación profesional organizado por la Abogacía Joven del Colegio de Zárate Campana. Tanto esta como las otras charlas están en el canal de YouTube, eh, que solemos pasar el link por el grupo de WhatsApp que tenemos de la Abogacía Joven, que también voy a enviar el link para el caso de que no estén adentro, puedan formar parte. Nada, bueno, voy a presentar al doctor Ocampo y los dejo con él. Facundo es maestrando en Derecho Laboral y Relaciones Internacionales de Trabajo en la estudió en la Universidad de 3 de Febrero. Es diplomado en Derecho Constitucional especializado en la Universidad Austral. Diplomado en Derechos Humanos también en la Universidad Austral, donde también hizo una cursada de diplomatura en Derecho Patrimonial. También es egresado judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y jefe de la Agencia Territorial de Zárate Campana de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Hoy nos va a estar hablando de lo que es el régimen de la UOCRA. Así que nada, Facundo, muchas gracias por colaborar con la Abogacía Joven. Bueno, doctora Pertosi, muchísimas gracias a usted y mi saludo y agradecimiento, como siempre, a las autoridades del colegio. Serán, Eh, serán enviados. bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy nos convoca tener una charla. Hablo de una charla porque somos colegas y la charla va a tratar sobre un régimen que es muy particular. Estamos hablando del régimen que regula el decreto Ley 2250. Vamos a hablar primeramente de este régimen regulatorio. Como bien sabemos, la propia ley de contrato de trabajo en su artículo 1 dispone que los estatutos profesionales son fuente de regulación del derecho del trabajo, y el estatuto especial por el que fui convocado, como recién lo señalaba, para tener esta charla con ustedes, es un decreto ley cuya publicación data del 17 de julio de 1980. Y estamos hablando ni más ni menos que el decreto ley 2250, que regula la actividad de los obreros jornalizados. Después vamos a ver este tema, por qué yo hablo de jornalizados, de obreros jornalizados, de la construcción y sus actividades complementarias. Recalco esto, que regula la actividad de los obreros jornalizados de la construcción y sus actividades complementarias. Vamos a ver también su reglamentación. Hablo ni más ni menos que del decreto reglamentario 1342/81. Lo repito nuevamente. La primera reglamentación que se hizo sobre este decreto ley 2250 se hizo a través del decreto reglamentario 1342/81. Este decreto, como ustedes más o menos ya se darán cuenta por la fecha que tiene de publicación en el boletín oficial, tiene la firma de Jorge Rafael Videla, de Liamín Restón, de Alberto Varela y de Martínez de Oz. Jorge Rafael Videla, ya saben quién es. Liamín Restón estaba ocupado en el área de trabajo, estaba en la cartera laboral en esa época. Alberto Varela estaba en el área de justicia. Y José Martínez de Oz, que quizás es el ministro más conocido por los oyentes, estaba en el área de economía.
¿Ah? Bueno, hecha esta breve introducción sobre el marco regulatorio, vamos a hablar un poquito de la incidencia de la ley de contrato de trabajo sobre esta norma que nos convoca, que es el decreto ley 2250. Sin perjuicio de lo señalado, queridos colegas, vale aclarar que se aplica subsidiariamente la ley de contrato de trabajo. ¿En qué se aplica subsidiariamente la ley de contrato de trabajo? Porque estamos hablando de un régimen especial. ¿Sí? Entonces, ¿en qué vamos a aplicar subsidiariamente la LST? Bueno, en todo aquello que sea compatible y no se oponga a qué. ¿A qué no se tiene que oponer? A la naturaleza y modalidad que son propias del estatuto creado por el decreto ley 2250. En consecuencia, como bien saben ustedes, el estatuto, en todo lo que regula el estatuto, prevalece. ¿Sobre qué prevalece? Va a prevalecer sobre la ley de contrato de trabajo. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, Sí, 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 sí. bien. Vamos a entrar a hablar de lo que son las características especiales de este régimen que regula el decreto ley 2250. Tanto en el régimen argentino como en el español aparecen características que se asimilan. Eh, a ver, ¿qué característica de tiempo creen que tenemos en este régimen de la industria de la construcción? Estoy hablando puntualmente de la obra privada y de la obra pública. ¿Qué característica creen que tenemos acá y no tenemos en el resto de las actividades que regula la ley de contrato de trabajo? ¿Qué característica de tiempo tenemos? ¿Cuál creen que es esa característica para ustedes? Bueno, la característica propia de este régimen es la temporalidad. Como ustedes sabrán, la mayoría de las obras, ya sean públicas o privadas, son de corto plazo. La mayoría, no todas, y como ustedes sabrán, sobre todo ahí, gracias, doctora Fesser, gracias. Eh, como ustedes sabrán, la mayoría de las obras que se dan en el territorio justamente de nuestro departamento judicial eh, son temporales, la mayoría. A excepción de alguna otra mega obra como fue eh, la central nuclear Atucha número 2, donde me ha tocado trabajar durante más de 10 años como apoderado de UOCRA, son excepciones. Una termoeléctrica, como es el caso de la Manuel Belgrano 1 de Campana, son raras. Rara vez se da que una obra se extienda más allá, miren lo que le digo, más allá del año. Es raro. Entonces tenemos ya una característica especial que va a ser trascendente. Después para que el legislador le dé una regulación a esta actividad, y es la temporalidad. La segunda característica en la cual coinciden doctrinarios tanto del campo del derecho del trabajo español como argentino, es el uso habitual de la subcontratación, siempre con empresas especializadas, ¿no? Para afrontar diferentes parcelas de la obra. Imagínense cómo se pudo haber descentralizado todo este proceso de construcción en una central nuclear o como recién les señalaba, en la mega obra que se llevó adelante en Campana. En consecuencia, es una característica también muy especial de la actividad de la construcción, la subcontratación. Y oportunamente veremos su propio régimen de solidaridad, porque tiene su propio régimen de solidaridad y oportunamente espero llegar a verlo en esta charla con ustedes. ¿Cuál es la tercera característica que se señala en general en todos los regímenes que regulan esta actividad? Y es que creo que es la peor de todas las características, y es un alto riesgo de siniestralidad, queridos colegas. La actividad de la industria de la construcción tiene un alto riesgo de siniestralidad. En consecuencia, ustedes van a ver
que tiene su propio marco regulatorio de higiene y seguridad. Estoy hablando ni más ni menos que del decreto 911/1996. Por eso, para aquellos colegas que quieran llevar adelante o que le toque asesorar a una empresa, al sindicato, a un cuerpo de delegados, o que quizás oportunamente tengan que tomar decisiones, ya sea en el ámbito administrativo o judicial, una de las cuestiones a evaluar, siempre y cuando sea, ¿no?, a planteo de partes, y siempre y cuando no se trate la responsabilidad integral o amplia o civil de los constructores, subcontratistas o ART, va a ser verificar si se dio cumplimiento con este marco normativo que fija obligaciones, ¿no?, y derechos tanto para trabajadores como para empleadores del ámbito de la construcción. Vuelvo a reiterar, estoy hablando del decreto 911/1996. Bueno, hasta acá estamos. Ok, vamos a hablar de los sujetos propios de este régimen. Eh, Voy a traer a esta charla a un profe y a un maestro del campo del derecho del trabajo, nuestro, nacional, y que es muy leído afuera. Estoy hablando del doctor Ackerman. El doctor Ackerman siempre nos señala en sus clases que un trabajador en relación de dependencia es una persona que trabaja por cuenta ajena. Reitero, el doctor Ackerman siempre nos señala que un trabajador en relación de dependencia es una persona que trabaja por cuenta ajena, quien en posición de subordinación depende de aquel que se apropia de los frutos del trabajo. Sin perjuicio de traer al doctor Ackerman con esta definición, voy a agregar una frase más de él, que es importante para entender lo que viene. No es la norma legal la que define la relación de dependencia, sino la realidad. La reitero, no es la norma legal la que define la relación de dependencia, sino la realidad. Bien, la normativa, la normativa que estamos compartiendo y tenemos acá en mesa de estudio, queridos colegas, abarca las relaciones jurídicas que se entablan. ¿Entre quién? Entre los empleadores y trabajadores que presten servicio en la industria de la construcción y actividades complementarias. Quizás ustedes puedan ver en la práctica que venga a verlos un trabajador, por ejemplo, que está realizando tareas de mantenimiento en las famosas paradas, que quizás en alguna oportunidad han escuchado hablar, porque como vivimos en una zona eminentemente industrial, como es Campana, como es Zárate, como es Escobar y los alrededores, se habla mucho de las paradas. Yo creo que en cada una de sus casas, o con compañeros o amigos, han hablado de tengo que ir a la parada. Bueno, ¿por qué hago hincapié en el tema paradas? Porque normalmente en las paradas se realizan estas actividades complementarias y que son propias de la industria de la construcción. En consecuencia, reitero, el decreto ley 2250 abarca las relaciones jurídicas que se entablan. ¿Entre quiénes? Entre empleadores y trabajadores, que prestan servicio en la industria de la construcción y actividades complementarias. Si ustedes acceden a uno de los convenios colectivos que tiene WUCRA, ¿no?, que ha suscrito WUCRA, en su carácter de representante de este colectivo de trabajadores que son los constructores, trabajadores constructores, van a poder ver que efectúa una clasificación de 29 categorías profesionales por especialidad y describe 26 tipos de obras. O sea, para que vean qué tan amplio es el campo en el cual se trabaja dentro de este colectivo de trabajadores. Yo hoy le hablaba a ustedes de trabajadores jornalizados. ¿Por qué le hablaba de trabajadores jornalizados de la construcción? Porque
El gremio también tiene, y acá hablo de UOCRA, el gremio también tiene un convenio colectivo de trabajo, que es el 110/75, reitero, tiene un gremio de excepción, tiene un gremio de excepción, que es el 110/1975. El general era el 76/75. Pero este otro convenio, que es el 110/75, regula la actividad conjuntamente con la Cámara, o con las cámaras, de los obreros de la construcción afectados a la industria del premoldeado en cemento Portland. A estos trabajadores en particular y de manera excepcional, se le va a aplicar la ley de contrato de trabajo. ¿Queda claro? Va a ser por ahora el único convenio dentro de todos los convenios que tiene Bucra, el 110/75, a lo que se le va a aplicar, ¿sí?, un régimen que no es el de excepción, se le va a aplicar a LST, al 110/1975. Estos ya no son jornalizados son los otros. ¿Está claro esto? Se lo comento por si le toca en alguna oportunidad asesorar a un trabajador o alguna empresa que, bueno, que esté vinculada a la actividad de la industria del premoldeado en cemento Portland. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver ahora a los sujetos excluidos. ¿Quiénes son los sujetos excluidos de este régimen? ¿No? Que es el que nos da el decreto ley 2250. Bien, ustedes pueden ver quiénes son aquellos que están exceptuados dentro del propio marco normativo. Nosotros tenemos excluidos del ámbito de aplicación de este decreto ley, imagínense, al personal de dirección, al administrativo, al técnico, al profesional, al jerárquico y al de supervisión. A veces, y se da muy seguido, sobre todo dentro de la mega obra que se da, y espero que se multiplique, y sobre todo en nuestro territorio, para que todos tengamos trabajo, sobre todo los colegas prestando el servicio, se da dentro de la mega obra tener no solamente a los trabajadores propios de la UOCRA, sino también tenemos al personal de dirección, de administración y al técnico. Esos tres, esos tres oficios, dirección, administración y técnico, que sería el capataz, sería el técnico, el administrativo, ya sé, y el técnico es el de higiene y seguridad. Esas tres personas que cumplen funciones dentro de una hora están afectadas a otro gremio que es Huecara. Huecara, UECAR, Huecara, que tiene otro convenio colectivo, que son como los hermanos de la UCRA, pero cuya actividad se rige por la ley de contrato de trabajo. O sea, estos tres, dirección, administración y técnico, están excluidos del decreto ley 2250. No se le aplica el Estatuto de la Construcción, se le aplica la ley de contrato de trabajo y un convenio colectivo de trabajo que es el que suscribe la UECARA con la Cámara. También tenemos excluidos al profesional, ingenieros, ¿sí?, al jerárquico y al de supervisión. Y tenemos excluido también dentro de este régimen al propietario del inmueble, que no siendo empleador de la construcción, aclaro, al propietario del inmueble que no es empleador de la industria de la construcción. ¿Cuándo? Cuando este propietario construye, repara, modifica su vivienda individual y ocupa a ese fin, por supuesto, trabajadores ocupados por él a ese fin. Voy a volver sobre este excluido, que es el propietario, porque quizás sea sobre el que mayor consulta tengan en su actividad de abogado. ¿Quiénes más están excluidos? El Estado, claro, el Estado, nacional, provincial y municipal. Sus entes descentralizados y autárquicos. ¿A quiénes más tenemos excluidos? ¿A quiénes más no excluye? A la SAPEM, al 308 de la Ley de Sociedades no incluye, que es aquella sociedad anónima con participación mayoritaria estatal. Hasta acá tenemos todos los excluidos. Vamos a volver sobre el propietario.
¿Por qué? ¿Por qué quiero volver? Porque quizás es sobre el cual mayores consultas tengan. Eh, Habíamos dicho que la normativa excluye al propietario del inmueble que no siendo empleador de la industria de la construcción, construye, repara, modifica. Esto es, a ver, la mayoría de las obras, la mayoría, yo diría el 95% de las obras que se hacen en el territorio son aquellas que lleva adelante el propietario del inmueble. En consecuencia, lo que tenemos que evaluar en este caso es ver si la relación se encuadra o no. ¿Cuándo se va a encuadrar? Dentro de este marco normativo. Solo cuando el propietario del inmueble sea, o sea, cuando el propietario del inmueble sea empleador de la industria de la construcción, ahí sí se le aplica. Es muy raro, pero puede llegar a suceder. Es raro. A nosotros nos ha pasado en el gremio pocas veces. Más allá de estos 10 años que se ha trabajado con el gremio, pocas veces ha sucedido esto. Tengan muy en cuenta esta excepción, ¿sí? Por favor, porque normalmente la consulta viene por acá. Y la pregunta es, ¿y si no se le aplica este régimen al propietario? ¿Cuál se le aplica? ¿Qué otro se le aplica? ¿Qué creen ustedes? ¿No le aplicamos la LST? ¿No le aplicamos el decreto 2250? ¿Código civil, comercial? ¿Cuál creen ustedes que le aplican? Perdón, si no se aplica el régimen especial, Claro, si no se aplica el régimen especial, ¿qué pasa con esta situación? ¿Bajo qué régimen queda? la ley de contrato de trabajo. Bueno, es una de las posiciones doctrinarias, doctora, claro. Muchos doctrinarios, inclusive fallos, han posicionado esta relación dentro de la ley de contrato de trabajo. Claro, claro. Eh, Ahora vamos a ver qué pasa con la última reforma que hemos tenido nosotros de la ley de contrato de trabajo. Y vamos a ver este caso particular, el del propietario, dentro de la última reforma que tuvimos de la ley de contrato de trabajo. Eh, por las dudas, si no han visto todavía el tema reforma, hablo de la última reforma que se ha dado de la ley de contrato de trabajo, hablo de la reforma del año 2024, vamos a empezar a hacer algunas definiciones previas para que nos lleven a estudiar esta situación y ver si esta relación sigue quedando, como dice la doctora Pertossi, y como dicen muchos doctrinarios y jueces de diferentes ámbitos del Poder Judicial, ¿queda la LST o no? A ver, primero que nada. Vamos a ver cómo define el Código Civil y Comercial al contrato de obra o de servicio. El Código Civil y Comercial dice que hay contrato de obra o de servicio cuando una persona, según el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, reitero esto, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Reitero, el Código Civil y Comercial nos dice que hay contrato de obra o de servicio cuando una persona, según el caso, el contratista o el prestador de servicio, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o proveer un servicio mediante una retribución. Hay cierto hay cierta concordia o hay cierto acuerdo en la doctrina que la prueba de la independencia, por eso recalcaba fuertemente eh, cuando habla de actuando independientemente, que la prueba de la independencia debe ser inequívoca y debe valorarse de manera restrictiva. Lo reitero, la doctrina en general pide o plantea que la prueba de la independencia, teniendo en cuenta el paraguas que genera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, debe ser inequívoca.
y debe valorarse de manera restrictiva. ¿Hasta acá estamos? Yo no sé si me ves, pero te hago que sí con la cabeza porque tengo el Ok, perro ladrando y no. ok, bien. Hice esta definición, perdón, no hice esta definición, traje la definición de contrato de obra y servicios que nos da el Código Civil y Comercial, porque tenemos que hablar de la modificación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora van a entender por qué traje una definición que nos da el Código Civil y Comercial y cómo nos va a ayudar para tratar esta cuestión de la reforma del artículo 23. El artículo 23 dice, el hecho de la prestación de servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causa que lo motiven, se demostrase lo contrario. Y a continuación viene lo que nos interesa en esta clase. Dice el segundo párrafo, la presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o servicios, profesionales o de oficios, y se emitan los recibos, facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme a los sistemas bancarios determinados. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social. ¿Se acuerdan hace unos minutos cuando hablábamos de qué sujetos se encuentran excluidos y yo le hablaba del propietario? ¿Se acuerdan? Que yo le hablaba del propietario de un inmueble que no es empleador de la industria de la construcción. Entonces, recién hablábamos con la doctora Pertosi, ¿qué hacíamos? ¿Dónde, bueno, dónde encajábamos esta relación? ¿Dónde la poníamos? La doctora Pertosi me dice, bueno, LST, sí, puede ser. Muchos doctrinarios y jueces o tribunales han encuadrado la relación ahí. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Porque esto es reciente. Esto todavía o sea, no se ha dicho nada de esto en materia, o sea, de decreto ley 2250. Claro, no ha salido ningún fallo, porque bueno, es reciente esto. ¿Y dónde queda? ¿Queda en el Código Civil y Comercial? Sigue quedando dentro de la LST. Está claro que queda fuera del decreto ley. Ya está, queda fuera del decreto ley 2250. ¿Dónde queda? ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan lo que les decía al principio? ¿Se acuerdan aquello que nos decía Ackerman y que era importante y que despierta una regla de interpretación que es propia del derecho al trabajo? No es la norma legal la que define la relación de dependencia, sino la realidad. Ahí la doctora Brett, el doctor Brett me dice, se rige por el Código Civil y Comercial. Puede ser, claro, puede ser, pero también puede ser que termine rigiéndose por la Ley de Contrato de Trabajo. O sea, no creo que termine habiendo una única voz. No creo. Creo que va a haber fallos divididos. Creo que va a haber en nuestro departamento judicial, aún sí, fallos divididos dentro del mismo tribunal, o tribunales con criterio mayoritario que interpretan el caso de una forma y el mismo caso por ahí de otra en otro tribunal. Pero tenganlo muy en cuenta esto. Ténganlo muy en cuenta, por favor, porque la reforma es reciente y ustedes leen el decreto ley 2250, después leen el 1251, leen el 23 actual, con la actual reforma, bueno, en algún lugar tiene que quedar esta relación. Eh, y la primera ubicación se la vamos a dar nosotros al Poder Judicial. Bueno, de cualquier forma, sí, eh, yo le dejé recién a la doctora Pertosi para que comparta con ustedes un artículo de un profesor. eh, que es Grajales Amos, a quien tuve la suerte de conocer en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, dentro de la escuela. Teníamos una materia con él ahí que era de interpretación y argumentación. Ahí dejé un artículo para que lean,
que le va a ser de utilidad, no solamente... Facundo, Sí, perdón que te interrumpa. ¿Querés que lo mostremos compartiendo pantalla o querés que directamente envíe el archivo al chat que los pueden ir abriendo y cada uno leyendo cuando y quiere? mandalo al chat tranquilo, Dale, que ya los chicos lo perfecto. tengan, porque les va a servir, les va a ayudar a interpretar no solamente esta situación, sino quizás otras que inclusive pueden llegar a estar fuera del campo del derecho del trabajo. Bueno, sin perjuicio de lo señalado, les recomiendo también ver la recomendación sobre la relación de trabajo número 2006 de la OIT. ¿Sí? Como ustedes sabrán, las recomendaciones que hacen los diferentes grupos de trabajo de la OIT dentro de un convenio en particular, para nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos es estándar. Son estándares jurídicos de derechos humanos. En consecuencia, se deben aplicar a criterio de la Corte Interamericana. En consecuencia, tengan en cuenta al momento de tener que interpretar el caso cuando les llegan, tener en cuenta toda esta fuente. O sea, toda esta fuente que harán, bueno, multifuente, y bueno, y ustedes tendrán que hacer una interpretación. En mi opinión, los va a ayudar mucho este artículo de Grajales. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Vamos a... Perdón, antes de que Bueno, continúes. sí. ¿Hay algún tipo de problema con la plataforma? De hecho, hay mucha gente que quedó fuera de lo que es la reunión porque les tira que hay un error y también está afectando a que pueda mandar el archivo. No se los puedo mandar ahora por acá, por el WhatsApp, pero lo voy a mandar al grupo, por el WhatsApp, perdón, por el Zoom, lo voy a mandar por el WhatsApp para que lo tengan ahora y si hace alguna referencia al texto que lo vayan viendo y eventualmente los mandaremos por mail. Pero no, de hecho hay mucha gente quejándose de que no pueden ingresar, pero no depende de nosotros, depende de la plataforma. Bueno, yo en todo lo que pueda cooperar, coopero, no tengo problema. No, lo mando por el WhatsApp ahora y ahí, Victoria, estoy viendo que estás pidiéndolo por mail. Sí, se va a mandar, pero una vez que finalicemos con la charla, porque la encargada de hacer eso trabaja en el colegio y a esta hora ya no hay nadie como para que nos pueda dar una mano. Perdón, y ahora si querés seguir. Bueno, vamos a hablar del IERIC, que es un instituto propio de este régimen. El IERIC, que tiene sede en Campana, es el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción. Creo, si no me equivoco, el IERIC, Delegación Campana, sigue estando ahí sobre Avenida Mitre, para que lo ubiquemos a aquellos que somos de la zona. Y para aquellos que tengan dudas sobre su ubicación, pueden entrar a la página de IERIC y, bueno, y ven cuál es el IERIC más cercano que tienen a su domicilio. ¿Qué es el IERIC? Bueno, para el ejercicio de la actividad de la industria de la construcción y sus actividades complementarias, como recién se lo señalaba, el empleador y el trabajador, o sea, ambos, tienen que estar inscriptos en el IERIC. Los dos tienen que estar inscriptos en el IERIC. Trabajador y empleador. Lo reitero. Para el ejercicio de la actividad de la industria de la construcción y sus actividades complementarias, tanto el empleador como el trabajador tienen que estar inscriptos en el IERIC. Segundo, el empleador debe tener a sus trabajadores inscritos en el IERIC. Ustedes verán que cuando el trabajador le hace una consulta, al final, ya casi de su vida laboral, uno de los documentos que ustedes le van a pedir es el informe de IERIC, para ver con qué empleador ha trabajado, en qué periodo ha trabajado, eh, qué categoría ocupó. Bien, bueno. O sea, aparte de hacer el alta en ARCA y en las organizaciones y en los organismos que correspondan, les recuerdo, deben hacer la inscripción en IERIC. ¿No? Se lo aviso porque por ahí quizás tengan que hacer algún asesoramiento a alguna empresa que tiene intenciones de comenzar con la actividad en el ámbito de la construcción o sus actividades complementarias, sépanlo porque si no lo hacen pueden llegar a ser sancionados frente a un operativo de inspección de IERIC. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de IERIC? ¿Cómo funciona en la práctica, en el día a día?
Bueno, se presenta el trabajador, porque la empresa lo convoca para trabajar. La empresa lo primero que hace es darle el alta en ARCA, ¿sí? Lo que era la AFIP. El trabajador, una vez que tiene el alta laboral en ARCA, tiene 5 días para entregar la tarjeta IERIC. Si no tiene la tarjeta IERIC, el trabajador o credencial IERIC, debe aportar datos para generarla, para que la genere el empleador. Reitero, el trabajador, una vez que tiene el alta en ARCA, Exafit, tiene 5 días para entregar la tarjeta IERIC o credencial IERIC. Si no tiene credencial IERIC, le debe aportar datos para generarla. ¿Qué datos le debe aportar? Bueno, el empleador le va a pedir los datos, apellidos, nombres, número de DNI, número de CUIL, estado civil, lo de siempre. ¿Qué pasa si el trabajador no coopera? ¿Qué pasa si no coopera? ¿Qué pasa si no le otorga los datos al empleador? Bueno, el empleador lo va a tener que intimar, porque le recuerdo, si no está inscripta esa relación en JIC, lo pueden llegar a sancionar al empleador y lo sancionan fuertemente. O sea, si el trabajador no coopera, reitero, ¿no? El empleador debe intimar al trabajador, ¿a efecto de qué? A que en el plazo perentorio, en este caso, que sería de 48 horas, entregue la tarjeta o credencial IERI o los datos a los efectos de concretar la inscripción y así encuadrar, ¿no?, la relación dentro del marco de la ley 2250. Lo reitero, le dan el alta en ARCA. El trabajador tiene 5 días para entregar la tarjeta IERI o aportar los datos. Si el trabajador coopera, perfecto, buenísimo. El empleador tiene 15 días para realizar la inscripción en el IERI. ¿15 días desde cuándo? 15 días de que tiene el alta en ARCA. Si el trabajador no coopera, lo debe intimar. Lo debe intimar. Porque puede ser sancionado el empleador y las sanciones de IERIC son fuertes, son bastante graves. En consecuencia, Perdón, ¿y qué motivaría a que el empleado no colabore en otorgar esos datos? a veces el trabajador no coopera simplemente porque no tiene la intención de trabajar. Le hacen el alta y después no vuelve. Nos pasa muy seguido que por ahí al gremio, llega un llamado al gremio y ya los chicos del gremio saben cómo responder a esto y llega el llamado y dice, mirá, me mandaste 10 personas para que ingrese a la obra con determinado oficio, bueno, pero con estos dos tengo problema. Le hicimos el preocupacional, le dio bien, le hicimos el alta en ARCA, le pedimos la credencial de IERI, y si no la tiene, le pedimos estos datos en particular, se los pedimos por mail, se los pedimos por WhatsApp, no nos responden. No hay silencio. Frente a ese silencio, nosotros recomendamos que el empleador curse ya una intimación fehaciente, carta documento. Eh, Esto le puede pasar mucho en la práctica. Y pasa mucho que el trabajador va y después no vuelve. O sea, va, hace preocupacional, le dan el alta en ARCA, con todo lo gravoso que eso significa en términos económicos y de tiempo para la empresa, y después el trabajador no vuelve. Entonces, cuidado ahí, porque el trabajador, si no coopera, hay que llevar todas estas medidas adelante. Eh, ¿Y qué pasa si bueno, que hablamos de esto, no coopera? Bueno, no coopera, ok, no cooperas, la relación se extingue. El trabajo, el empleador también se lo tendría que hacer saber frente a esta falta de cooperación que extingue el vínculo. Bueno, ¿y qué debe pagar? Bueno, si llegó a prestar tareas, si llegó a prestar tareas, bueno, tendrá liquidación final. Si no llegó a hacer nada, que es el caso general, porque fue, hizo preocupacional el alta en arca y después no volvió más, ah, nada. O sea, ahí no nos queda. Facundo, ¿estás ahí? Estoy acá, ahí estamos ahí, Ahí. No sé, algo pasó porque se trabó todo y ahí no hay problema, no hay problema. La pregunta que a veces nos hacemos en la práctica, les puede llegar a pasar, queridos colegas, que es esta situación también.
le dan el alta en arca, le hacen el preocupacional y el empleador omite, omite pedirle la credencial. Pasa mucho, pasa muchísimo pasa. Porque no todas las empresas llevan toda una actividad prolija. Entonces, por ahí la constructora omite pedirle la credencial. No se la pide. Tampoco le pide los datos. Y la relación comienza. Comienza, arranca la obra y a los 8 meses termina la obra. ¿Queda encuadrado el vínculo dentro del decreto ley? Es la pregunta que a veces nos hacemos en general cuando viene el cliente a hacer nuestra consulta. Bueno, el artículo 51 de la Ley de Contrato de Trabajo acá nos va a ayudar. O sea, acá vamos a ir por reenvío a la Ley de Contrato de Trabajo, quien nos ayuda, que dice, cuando por leyes, estatuto profesional o convenciones colectivas de trabajo se exigiera algún documento, su falta no excluirá la aplicación del estatuto o régimen especial. ¿Está claro? Queda igual, queda igual regida la relación por el decreto ley 2250. Bueno, vamos a hablar ahora del Instituto Fondo de Cese Laboral, que es el instituto, quizá el corazón de esta norma. Han escuchado hablar en alguna oportunidad de Fondo de Cese Laboral? Ahora que se habló mucho durante las reformas que querían instalar el fondo de cese laboral para todos los trabajadores. No sé si han escuchado hablar en alguna oportunidad. ¿Han visto en alguna oportunidad una libreta de fondo de cese o una credencial IERIC? ¿Han Yo tenido sí, creo que en la libreta creo que establecen las fechas en que trabajaron y cuándo dejaron de trabajar y con eso se presentan ante ANSES a cobrar como el fondo de desempleo, el- ¿no? en la libreta de fondo de cese laboral, eh, se vuelcan todos estos datos que también tienen que estar volcados en IERIC, que son quién fue el empleador, quién fue el trabajador, cuándo comenzó la relación, cuándo terminó la relación, dónde fue la obra, qué categoría tuvo. eh, Toda esta información tiene que estar en la libreta. Hoy la libreta está en desuso y se usa la credencial IERIC, ¿sí? Es una tarjetita que tiene un chip en el cual se vuelca toda esta información. ¿Tá? Esto fue en el año 2009. En el 2009 aparece la credencial IERIC. Hoy los nuevos vínculos, ya desde 2009, ¿no? Pero hoy cuando se inicia una relación con un joven trabajador de la construcción que inicia su tarea como ayudante, ya no se le da la libreta, sino que se le da una tarjeta que tiene un chip en el cual está volcada toda esta información. Eh, Antes de hablar de lo que es el fondo de cese laboral, me gustaría comentarle qué es lo que decían en la exposición de motivos tanto Jorge Rafael Videla como Yamil, como Varela y como Martínez II. Miren lo que decían en la exposición de motivos allá por julio de 1980. Dice, la libreta de aportes desempeña un papel de vital importancia por estar ligada íntimamente con la inscripción y la individualización del trabajador, con la efectividad del aporte fondo TCC, que debe realizar el empleador, así como para la percepción de dicho fondo por parte de aquel. Dice, el capítulo quinto, que ocupa de la estructura del fondo SS, de mayor relevancia, aún porque ese patrimonio acumulable mensualmente por el empleador a favor del trabajador constituye un capital inalienable e irrenunciable para este. Y sustituye, acá está el tema, y sustituye, dice, las indemnizaciones abonadas por concepto de falta de preaviso y antigüedad, al producirse el distracto del contrato laboral. Esto señalaba en la exposición de motivo el decreto ley 2250, que también ahí se lo pasé a la doctora Pertosi para que se lo pase. Es importante porque la exposición de motivo la pudimos encontrar hace muchos años atrás en la biblioteca del Congreso y me acordé que teníamos esta clase y la volví a pedir digitalmente y me la pasaron. Eh, no se hace mucha mención.
a esta exposición de motivos en los diferentes artículos o libros que hemos tenido la oportunidad de ver en nuestra vida laboral. Péguenle una leída cuando tengan algún caso de decreto ley 2250 a la exposición de motivos. Ahí yo ya la pasé. Sin perjuicio de lo señalado, que habla un poco de la naturaleza, ¿qué naturaleza tiene? Bueno, pareciera que para los creadores de este decreto ley tiene naturaleza indemnizatoria. Acá no tenemos, al finalizar el vínculo, no tenemos indemnización por antigüedad, preaviso, integración del mes. No, no tenemos. Este es un régimen especial donde aparece un instituto llamado Fondo de Cese Laboral. Ahora, vamos a ir un poquito hacia atrás y vamos a ver protocolo de San Salvador. Nosotros tenemos un protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es que es más conocido como Protocolo de San Salvador. Protocolo al que ha hecho mención la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires hace poco, esto fue en el 2023, se discutía si este instituto, denominado Fondo de Cese Laboral, era constitucional o no. Se discutía si el Fondo de Cese Laboral era reparatorio o no. Se discutía si el Fondo de Cese Laboral cumplía o garantizaba esa manda que surge del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Bueno, ¿qué dijo la Corte de Provincia? ¿Qué dijo nuestra Corte bonaerense? Que cumple y cumple con el protocolo de San Salvador. ¿Qué dice el protocolo de San Salvador? Bueno, el protocolo de San Salvador nos dice que en caso de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquier otra prestación prevista por la legislación nacional. Lo repito, el protocolo de San Salvador dice, en caso de despido injustificado, el Estado deberá garantizar que el trabajador tenga una indemnización, su readmisión en el empleo o cualquier otra prestación prevista por la legislación nacional. LST, indemnización en general, readmisión en el empleo, estamos hablando de empleo público siempre y cuando sea permanente, o a cualquier otra prestación prevista por la legislación nacional, decreto ley 2250. Lo reitero, fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que determinó que este instituto del Fondo de Ciencia Laboral cumple, cumple con aquella garantía que el protocolo le demanda garantizar a aquellos estados que son parte. ¿De qué? De la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Hasta acá está claro? Sí, Bueno, sí, seguimos entonces. se te escucha bien también. Ok, seguimos entonces. ¿Cómo se integra este fondo de cese laboral? ¿Cómo ordena integrarse el decreto ley 2250? ¿Cómo ordena integrar este fondo de cese laboral? Con aportes. ¿Quién realiza estos aportes? El empleador. Reitero, con aportes que debe realizar el empleador. ¿Cuándo debe realizar estos aportes? Mensualmente. A pesar de que cobren quincenalmente los trabajadores jornalizados cobran quincenalmente, pero el aporte es mensual. ¿Dónde debe realizar el empleador los aportes? En una cuenta bancaria, abierta a ese fin. Reitero esto. El empleador debe realizar ese aporte mensualmente en una cuenta bancaria abierta a ese fin. No puede ser en la misma cuenta sueldo, debe ser en una cuenta bancaria a ese fin. ¿Está claro? Hay una sola excepción a este caso. ¿Cuál es? La del aporte al fondo de cese que se hace durante el tiempo en el cual se hace la extinción del vínculo. ¿Queda claro? Bueno, ¿cuánto debe aportar? Durante el primer año, la norma establece que el trabajador debe eh, aportar el equivalente al 12% de la remuneración mensual en dinero, dice.
que perciba el trabajador en concepto de salarios básicos y adicionales, establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo, de la actividad con más los incrementos que han sido dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional o que hayan sido concedidos por el empleador en forma voluntaria sobre los salarios básicos. O sea, para hacer la integración del aporte durante este primer año, vamos a tener en cuenta mes a mes el 12% de qué? El salario básico, los adicionales, que en el convenio, por ejemplo, en uno de los convenios, que es para ser un poco más operativo, en uno de los convenios que es, por ejemplo, el 76-75, que es el convenio de colectivo de trabajo que por lo general se le aplica a los trabajadores de la industria de la construcción y sus actividades complementarias, tenemos el básico de hora, son jornalizados, se paga por cantidad de horas, el adicional de presentismo y puntualidad, el adicional de especialidad, el de altura aparece y otros adicionales. ¿Sí? Entonces, el, el empleador tiene que tener en cuenta toda esta suma para aportar el 12% de lo que dé toda esa suma. ¿Qué es lo que queda afuera? Bueno, acá aparece el decreto reglamentario que hoy yo le comentaba al principio de la charla. El decreto 1342/1981 dice que yo no puedo tener en cuenta al momento de hacer este aporte, el sueldo anual complementario y el complemento de las horas extras. Reitero, dice que no debo tener en cuenta el sueldo anual complementario y el complemento de las horas extras. Sueldo anual complementario, aguinaldo. Complemento de las horas extras, me va a pasar que cuando realicen una liquidación en alguna demanda o en alguna defensa, el complemento, por ejemplo, de la hora del 50 es el 50% y nada más, pero sí tengo que tener en cuenta la hora que lo generó, pero no el complemento. ¿Está claro? No hice nada en cuanto a la licencia no ordinaria, que es algo que nos llama la atención y bueno, se discute. Después sí, por supuesto que hubo juzgados y tribunales que han declarado inconstitucional este decreto, porque bueno, porque lo que ha terminado siendo para algunos tribunales juzgados es, en realidad, no reglamentó, sino que legisló. Eh, Hay algunos juzgados de tribunales, lo voy a repetir, que lo han declarado inconstitucional por esa razón. A partir del año de antigüedad, el aporte pasa del 12 al 8. ¿No? ¿Qué característica tiene este fondo del CESE? Bueno, hoy lo señalábamos porque la misma exposición de motivo lo decía, es irrenunciable, es inalienable, no puede ser embargado, cedido ni grabado, salvo por imposición de salvo por imposición de cuota alimentaria. Acá aparece nuevamente la cuota alimentaria como aparece en general. O sea, va a ser embargado solo por imposición de cuota alimentaria. ¿Y cuándo? Una vez producido el desempleo. O sea, una vez extinguida la relación. Mientras esté extinguida, mientras esté vigente, bueno, mientras esté vigente la relación de trabajo, no se va a poder efectivizar el embargo sobre el fondo de cese. Recién cuando se extinga el vínculo se va a poder efectivizar el embargo. Tengo una duda Dime. en cuanto a estos embargos por alimentos. En algunas oportunidades sucede que, no sé, una persona es embarcada y durante un periodo trabaja en una empresa, se da de la baja y cuando vuelve a ingresar, en cuanto a lo que son alimentos, la empresa ya sabe que tiene que volver a embargar esos alimentos. Como que ya queda notificado una vez y por más que vaya y venga todo el tiempo, sabe que lo hace. Dentro de lo que es este fondo o la entidad que administra este fondo de desempleo o cese, como lo estemos llamando, ¿está obligado a cada vez que se lo otorgan a hacer efectivo ese embargo o hay que cada vez que se queda sin trabajo volverlo a pedir? Nosotros lo que recomendamos es que la comunicación en estos casos se realice no solo al empleador, sino también al banco. Al banco que tiene la cuenta de fondo de cese laboral. ¿Por qué? Porque no siempre la empresa trabaja con el mismo banco. ¿Me explico? O sea, una empresa que por ahí en determinado territorio nacional trabaja quizá con el Santander, pero se va más hacia el sur y el Santander ya no está.
quizás está el Macro, pero no está el Santander. En consecuencia, nosotros normalmente cuando nos vienen este tipo de consulta al gremio, a los colegas, no, pregúntele a la empresa dónde aporta. Por supuesto que esa pregunta va vía oficio, a no Y ser no se que... puede hacer directamente un oficio, no sé, ANSES, para que cada vez que se lo active, por decirlo de alguna forma, haga directamente No, la no retención porque, no o el porque, embargo. no porque el ANSES no tiene ningún tipo de vínculo con el Fondo de Cese Laboral. El ANSES lo que tiene es el Fondo de Desempleo, que es una prestación propia del régimen de la Seguridad Social, que es ajena al régimen del Decreto Ley 2250. Este instituto que tenemos nosotros dentro del campo del Decreto Ley 2250 es propio de la industria de la construcción y es un instituto propio del régimen del trabajo, ajeno al que otorga el ANSES, que es una prestación propia de la seguridad social. En consecuencia, lo que nosotros por ahí le decimos al colega cuando se acerca al gremio es que, bueno, si la empresa no se lo da por ahí telefónicamente, porque bueno, es raro que una empresa te dé la información esa a un trabajador, porque un dato muy sensible, decirte dónde tiene una cuenta. Y normalmente le sugerimos que liberen un oficio desde el juzgado o tribunal a los efectos de que la misma empresa le informe dónde está esa cuenta, porque la cuenta esa especial para derivar ahí los aportes del fondo de cese laboral, la abre la empresa. ¿Hasta acá estamos claros? Sí, sí, sí. No tenía en claro cómo era, o quién administraba, digamos, este fondo, por eso consulté a los ANSES, pero sí, me queda claro. Claro. Eh, Como yo recién le decía, bueno, una de las características propias de este régimen es que el fondo de cese laboral para el trabajador de la industria de la construcción va a reemplazar el régimen de preaviso y de despido, contemplado, ¿no?, en la LST 232, 231, 245. Eh, ¿Cuándo se tiene que devolver la credencial de IERIC? Porque recuerden que el trabajador fue a la obra, entregó la credencial de IERIC, el empleador se la recibió o le dio los datos y el empleador le hizo una nueva. ¿Cuándo se tiene que devolver? ¿Cuándo el empleador, el constructor, ¿no? El empleador constructor debe devolver esta credencial de IERIC? La norma indica que se debe devolver a las 48 horas de extinguido el vínculo. La mora es automática, queridos colegas, y el empleador la debe devolver a las 48 horas de extinguida la relación. ¿Qué pasa si no entrega la credencial? Todo un tema. Le va a pasar. Es una de las preguntas o las consultas que más se le hacen en este ámbito territorial de Zárate, Campana y Escobar. Van a ir a su despacho y van a decir, doctor, yo estaba trabajando para tal constructor, soy de la UOCRA, bueno, miren, no me pagaron la indemnización, le va a decir así, porque ellos hablan de indemnización, no entienden, o sea, ellos no hablan como nosotros de estas cuestiones, de la naturaleza jurídica, de los institutos y todo lo demás, y está bien, ellos quieren cobrar lo que le corresponde. Van ahí y le van a decir, doctor, mire, no me pagaron, me echaron y no me pagaron. ¿Cómo? ¿Qué no te pagaron? Y nada, no me pagaron el fondo. Algunos hablan de fondo de desempleo, otros hablan de fondo de cese laboral, es fondo de cese laboral. No me pagaron. Bueno, ¿qué hacemos? Claro, claro, doctor Brett, hay que intimar. Tenemos que intimar. Ahí nosotros tenemos que intimar al empleador para que en el perentorio plazo de 48 horas laborales haga entrega y devolución de la credencial IERIC y abone dentro de ese mismo plazo el fondo de cese laboral previsto en el artículo 15 del Decreto Ley 2250. Bajo todo ello, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales. Siempre bajo ese apercibimiento. Eh, y si pesa todo ello, el empleador hace silencio, o peor, te contesta y te dice, no, yo a vos no te debo nada. Y el trabajador a usted le dice, no, doctor, a mí no me pagó nada. A mí no me dieron la documentación como para que yo vaya a cobrar el fondo de cese. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se extingue el vínculo, el empleador de la construcción
no solo entrega la credencial, sino que también te va a entregar un documento para que vos vayas a la entidad financiera donde está depositado el aporte del fondo de cese laboral y lo cobres. Lo reitero, cuando se extingue el vínculo, sin importar cuál sea el motivo de extinción, y ojo con esto que estoy señalando, sin importar cuál sea el motivo que pone fin al vínculo, o sea que en este régimen es indiferente la causa de la extinción para poder acceder al fondo de cese laboral. Lo reitero, en este régimen en particular del decreto ley 2250 es indiferente cuál es el motivo que puso fin al vínculo para poder acceder al fondo de cese laboral. ¿Se extingue el vínculo? Sea el motivo que sea, el trabajador tiene derecho a acceder al fondo de cese laboral. Porque va a venir y va a decir, no, mire, me despidieron porque hice abandono de trabajo, hice acá la carta. O no, mire, me despidieron porque tengo ausencia reiterada. O no, mire, no interesa. A los efectos de poder percibir el fondo de cese laboral no interesa. El trabajador tiene derecho a percibir el fondo de cese laboral. Entonces van a tener que cursar esa intimación, ¿sí? De 48 horas laborales a efecto de que haga entrega de la credencial IERIC, indique cuál es la entidad bancaria donde se encuentra depositado el fondo de cese laboral, haga entrega de la documentación necesaria para poder acceder al mismo y abone el mismo si no ha depositado los aportes. Pues se van a encontrar también con eso. ¿Qué pasa si no hizo los aportes? ¿Qué pasa? Pasa seguido, pues. Pasa seguido. Pasa muy seguido de que muchos empleadores de la industria de la construcción y sus actividades complementarias no hacen los aportes. No lo hacen. ¿Y qué va a pasar? Bueno, si no lo hicieron, bueno, algunos lo pagan con la liquidación final. ¿Me escucharon? Algunos empleadores lo pagan conjuntamente con la liquidación final y lo depositan en la cuenta de sueldo. En épocas de inflación, como la que hemos vivido nosotros, hacer eso es una picardía para muchos empleadores. Para aquellos empleadores que son viejos en este rubro, es una picardía. Porque recuerden ustedes que el fondo de cese laboral se integra con los aportes que se hacen mensualmente. Y si esos aportes no están actualizados y yo los pago todos juntos y la obra duró 2 años y yo durante 2 años tuve una inflación acumulativa que supera el 200%, imaginen lo que va a cobrar el trabajador. ¿Me explico lo que quiero decir? Se van a encontrar con esa situación. O sea, esto pasa igual acá, no pasa en el resto del mundo. Yo estuve trabajando en España y esto no sucede. Estas cuestiones las debatimos acá porque son propiamente nuestras. Afuera no pasa, pero ojo con esto. Eh, debido a esta situación, es muy importante, son muy importantes los operativos que realiza eh, la cartera laboral nacional, la provincial, que trabaja muy bien, el IERIC y el gremio. Eh, entonces, y si tampoco se lo paga, ¿qué pasa? O sea, no se lo deposita con la liquidación final, no hizo los depósitos, no devuelve, no entrega la libreta, no hace nada, le va a pasar, le va a suceder, le va a suceder. Está lleno de casos tribunales de este tipo. Le va a suceder, bueno, primero que nada van a tener que interpelar debidamente por la devolución de la credencial de IERI, por la entrega de la documentación a los efectos de poder ir a la entidad bancaria y poder percibir esto, porque si no le dan no solamente la credencial, sino documentación que esté dirigida al banco, firmada por el representante de la empresa, que habilita que el trabajador pueda cobrar este fondo de cese. Eh, si no entrega nada de eso, bueno, la normativa establece, por supuesto, una infracción, una indemnización, sanción, dice Marigo Reinolder, establece una sanción que va de 30 a 90 jornales, que no es lo mismo que un mes, de un mes a 3 meses, que es una discusión que van a tener con los peritos contadores esta. Porque los peritos contadores, cuando liquidan esta indemnización sanción, le ponen un mes
un mes, 2 meses o 3 meses. No, no, ni un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Son 30 a 90 jornales. No es lo mismo 30 jornales que un mes de salario. No es lo mismo. Ustedes ya me entenderán lo que le quiero decir. No es lo mismo tomar 30 jornales, ¿sí? Que 20 días hábiles, que 20 dentro de un mensual. Entonces, son de 30 a 90 jornales. Y si no estaba inscrita la relación en el IEREC, se agrava con 30 más. O sea que la indemnización sanción puede llegar a 120 jornales. Bueno, el tribunal, el juzgado, tendrá que evaluar en cada caso si es 30, 31, 80 o 90. Lo que no puede hacer el tribunal, llegado el caso y teniendo en cuenta, teniendo todos los presupuestos acreditados, no aplicar una indemnización sanción. Pero, pues, está para esto, está para, a ver, lo que sí se va a aplicar en 30 jornales es la sanción si ya directamente no está inscripta la relación en IERIC. ¿Ah? ¿Hasta acá estamos? Sí, no se me activa el micrófono, perdón. Para mí viene siendo muy claro. No sé si alguien más tiene alguna duda como para hacer. No hay problema en que habiliten el micrófono. Pregunten lo que quieran. Bueno, no, ponen todos que está claro. No sé si te quedará algún tema por Sí, dar. nos queda ver qué pasa dentro de este régimen cuando hay atraso en el pago o pago insuficiente de salario, que en época de crisis sucede y sucede mucho. Bueno, eh, cuando hay un atraso eh, en el pago de los haberes o se pagó mal, normalmente va a venir, bueno, va a venir el trabajador, va a decir, doctor, estamos a quinto día hábil de haber pasado la quincena. Soy jornalizado, soy de UOCRA y el patrón, bueno, no me pagó los haberes o me pagó menos de lo que correspondía. La normativa habla de haberes, no habla de salario, habla de haberes. Entonces, ¿qué nos indica ahí la norma? ¿Qué nos dice la norma? Bueno, que el trabajador, por supuesto, va a tener que intimar. Va a que tener que intimar como cualquier otro trabajador. Ahora, si el trabajador hace esa intimación dentro de los 10 días hábiles, contados a partir del momento en que legalmente debió realizarse el pago de los saberes y el empleador no regulariza esa situación dentro de los 3 días hábiles subsiguientes al requerimiento, la misma normativa aplica una sanción que duplica el salario. Lo vuelvo a repetir, porque esto es importantísimo. Si el empleador de la construcción o actividad complementaria no abona los haberes, o los abona, ¿sí? O los abona deficientemente, paga menos de lo que se había devengado, y el trabajador intima dentro de los 10 días hábiles, contados a partir del momento en que legalmente debió efectuarse el pago de esos saberes, y a condición de que el empleador no regularice el pago 3 días hábiles subsiguientes a esa intimación, el trabajador va a tener derecho a cobrar el doble de esos saberes o el doble de esa diferencia. Esta es una sanción que es propia de este régimen, que es el Decreto Ley 2250. Y si no hace el reclamo dentro de este plazo establecido por la ley, Si no hace, bueno, tendrá derecho a reclamar como cualquier otro trabajador, ya sea en tribunales o en el Ministerio de Trabajo. Y por pero la supuesto, sanción o la multa vendría a ser la misma, solo que no, no se resuelve tan rápido. claro, claro. Cuando igual después hay que ver si te quiere pagar la sanción, vigente el vínculo, ¿no? A mí Te me va a da la pagar sensación, la realidad es que nunca hice algo en específico de WOCRA, pero me da la sensación de que como que tienen mucho más de qué agarrarse o tienen un régimen especial porque también es un rubro donde tal vez están muy desamparados, tal vez, y que es más difícil que haya este tipo de situaciones.
Y no sé, me parece que también es difícil de que una persona pueda llegar a conseguir un abogado que la pueda asesorar de esta forma y decirle dentro de los 10 días andá y reclamá esto que te pagaron mal. Claro, claro, sí, 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 es una actividad donde justamente el gremio tiene una alta participación y donde esta consulta es cotidiana, esta consulta es cotidiana en el gremio, donde el gremio a través de sus delegados de obra o su representante de sección, bueno, hacen su tarea acá, tanto la seccional norte como la de Campana, como la de Zárate, bueno, llevan de manera excelente esta tarea y la hacen directamente desde la sección. Pero bueno, a veces termina el mismo gremio, acompañado con los trabajadores en la sede del Ministerio de Trabajo de provincia, realizando este tipo de planteos que sucede y sucede muy a menudo, e inclusive ha sucedido en las grandes obras, lamentablemente. Bueno, ¿qué pasa si el trabajador no retira la credencial? O sea, se extingue el vínculo y el trabajador no retira la credencial. La norma lo que nos dice es que si el trabajador no coopera con el retiro de la credencial, bueno, por supuesto que primero el empleador lo debe intimar. Si le comunica la extinción del vínculo por carta de documento, le dice, bueno, a partir de la fecha prescindo de su servicio, credencial de IERIC a su disposición, liquidación final y documentación a efecto de acceder al fondo de cese. No va el trabajador. Miren que esto pasa, no va. No aparece el trabajador. Sucede. Pasa más de lo que por ahí nosotros creemos. No va a la empresa. Y fue notificado y volvió el informe de la carta de documento que dice que sí, que fue notificado. La carta de documento se mandó al domicilio que estableció en el contrato y en el informe que nos entregó. Bueno, la credencial el empleador la tiene que entregar al IERIC y el IERIC después la remite al Consejo Nacional de Educación. ¿Está claro esto? ¿Saben por qué se lo digo? Porque muchas veces las empresas cursan la intimación y después consignan judicialmente. Y no era así. No había que consignar judicialmente. No había que ir no había que ir a consignar. Había que llevar la credencial al IERI, conjuntamente con la carta de documento y con el acuse de recibo. ¿Qué pasa con los aportes en este caso? Porque están los aportes. ¿Qué pasa si el empleador, vuelvo a reiterarlo, qué pasa si el empleador cursó la intimación, cursa la intimación y el trabajador no va? No va, pasa mucho, no va. ¿Qué pasa con los aportes también? ¿Qué va a pasar con los aportes? Lo mismo. Yerick se le hace saber al IERIC, se le entrega la credencial al IERIC, se le hace saber dónde están los aportes de fondo de cese laboral y esos aportes de fondo de cese laboral van directamente también al Consejo Nacional de Educación. No van a consignar porque está mal, no corresponde, ya los tribunales son contestes en esto, hay criterio unánime, porque la misma normativa acá establece dónde debe ir tanto la credencial como el aporte del fondo, los aportes que se realizaron al fondo de CC. Ah, y a la inversa también se lo digo, a usted le toca asesorar en caso de muerte. Bueno, en caso de muerte también pasa lo mismo, el doctor Alcaraz. Claro, justamente, mire, el caso de muerte venía después, pero no hay problema, lo tratamos ahora. En caso de muerte es lo mismo. En caso de muerte, lo que dice la normativa, normalmente ¿por qué van al Consejo Nacional de Educación? Porque está establecido en la norma. Eh, en caso de muerte, la misma normativa dice que el empleador le puede hacer entrega de la credencial y de la documentación necesaria al cónyuge sobreviviente, a los descendientes u ascendientes. Y en caso de no existir aquello, dice la norma, bueno, al- a- seguimos el 248. Cuidado con el 248. Hace poco la sala 10 de la Cámara Nacional del Trabajo eh, ha,
Bueno, ha aclarado esta cuestión del 248, sobre la cual no hay criterio unánime. Bueno, ya lo van a ver a esta cuestión del 248 en los tribunales locales. No hay criterio unánime. Pero bueno, fallece el trabajador de la construcción y la norma establece que sin más trámite judicial, sin necesidad de trámite judicial, la credencial, la documentación necesaria para hacerse del fondo de cese debe ser entregada al cónyuge, a los descendientes o descendientes. Y dice, en caso de no existir aquello, será de aplicación lo determinado en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo este, que es el 23, que regula esta situación, debe ser interpretado a la luz, a la luz de los convenios internacionales, de la actual Constitución Nacional y del actual Código Civil y Comercial, teniendo en cuenta las reglas estas que yo le compartí y de las cuales habla el profesor Grajales, vamos, en ese artículo que compartí. Para muchas cuestiones que estamos viendo hoy, tengan en cuenta que este es un decreto ley del 17 de julio de 1980. Teníamos otra constitución, la situación de los pactos eran otros, y de eso no queda ninguna duda, y no teníamos el actual Código Civil y Comercial. Entonces, este artículo en particular, el 23 del decreto ley 2250, por favor, cuando hagan la interpretación, tengan en cuenta la fuente internacional, la fuente local y el actual, por supuesto, Código Civil y Comercial. ¿Qué pasa si no se presenta la cónyuge, los descendientes, ascendientes o beneficiarios? Que normalmente se le hace al trabajador se le hace completar una nota al trabajador para que indique si está casado, si tiene hijos, qué edad tienen los hijos, todo completo. Por estas cuestiones se le hace entrega todo. Bueno, y si pese a las intimaciones cursadas, si pese a las intimaciones cursadas por la empresa, al cónyuge y a los hijos, o sea, a los ascendientes o los descendientes, o en este caso a la conviviente, vamos a hablar ya de la conviviente, bueno, pese a la intimación cursada, ¿qué hace? ¿Consigna? Bueno, eso no dice la norma, no dice que tiene que consignar. Otra vez, Gierig, otra vez Gierig, otra vez aparece el Gierig. Nuevamente aparece el Gierig. Bueno, para el caso sí de que esté el cónyuge, los descendientes, los ascendientes o la conviviente, no solamente el empleador debe pagar la liquidación final y el fondo de cese, sino también 200 horas más de trabajo. Que también este es algo que está solamente dentro de este régimen. No solamente el empleador debe pagar la liquidación final y el fondo de cese al cónyuge. Vamos a suponer que está el cónyuge solo, no tiene ascendiente, no tiene está el cónyuge solo. Lo tiene que pagar la liquidación final, el fondo de cese, más 200 horas de trabajo. ¿Está claro? Bueno, vamos a ir ahora al último punto de esta tarde, que es el tema solidaridad. Un tema altamente complicado. Solidaridad en el régimen de la construcción. ¿Avanzamos, doctora, con el último punto? Sí, sí, por supuesto. Por ahora no tengo preguntas, salvo, no llegué a escuchar porque justo estaba contestando un mensaje del trabajo, pero Bretz Maximiliano puso, después de que haya sido entregado todo al IERIC, por silencio, ¿el empleado puede reclamarlo? El empleado, si puede reclamarlo, al empleado fue intimado para que el fondo de cese y la credencial YERI, con los aportes y toda la documentación, termine en el YERI, previamente el empleador debe haber intimado. ¿Lo debe haber intimado quién? Al trabajador, para que dentro del plazo de 5 días hábiles laborales retire la credencial de YERI y la documentación necesaria a los efectos de percibir el fondo de cese laboral. Si el trabajador no va a buscar la documentación, el empleador está en condiciones de llevar toda la documentación al IERIC, más la carta de documento, más el acuse de recibo. Si pese a todo ello, el empleador cumplió con toda la normativa, cumplió con todas las intimaciones, dejó toda la documentación como determina la ley en el IERIC, pasa el tiempo, pasan 60 días, pasa un año si quieren, pasa un año. Y el trabajador de golpe dice, bueno, le voy a mandar un telegrama al empleador porque yo no cobré el fondo de cese laboral. Le va a pasar esto, le va a decir, no, mire, yo no cobré el fondo de cese. A mí no me devolvieron la credencial y no cobré la liquidación final, no cobré nada. Bueno, le va a pasar. Pasa que después en tribunales se van a encontrar con que
esa, esa documentación y la credencial IERIC está en el IERIC, ya está en el IERIC, ya cumplió el empleador. Ahí en todo caso el que obró de mala fe y el que no cumplió con sus deberes es el trabajador. En consecuencia, en mi opinión, no tendrá derecho a acceder al fondo de cese y a la devolución de esa credencial, porque el empleador cumplió con todo lo que le correspondía. ¿Quedó claro esto? Bueno, vamos a ver solidaridad y ya lo despido. Este régimen tiene acá se regula la solidaridad de manera diferente a la que ustedes tienen en el 30 de la LST. Recuerden aquello que hablábamos al principio, que los propietarios, recuerden aquello que le dije al principio, que los propietarios que no ejercen la industria de la construcción, su actividad complementaria, que a los propietarios no se le aplica este régimen. En consecuencia, menos se le va a aplicar la solidaridad. ¿Está claro? Porque esto pasa muchísimo. O sea, que aquellos propietarios de vivienda, aclaro que esto es vivienda, de vivienda. No hablo ya de realizar nada, un edificio, hablo de vivienda. Que a los propietarios que construyen una vivienda no se le aplica, ¿tá? Este régimen, siempre y cuando, bueno, siempre y cuando no sean o no ejerzan la industria de la construcción. Bueno, ahora vamos al régimen de solidaridad de nuevo. Volvemos al régimen de solidaridad. El artículo 32 dice, quien contrate o subcontrate los servicios de contratistas o subcontratistas de la construcción deberán requerir a esto la constancia de su inscripción en el IERIC y comunicar al IERIC la iniciación de la obra y su ubicación. Hasta acá es sencillo. Ustedes tienen ustedes asesoran una empresa, vamos a suponer que son asesores de Coto. Coto va a hacer una ampliación del edificio y viene Coto y le dice, doctor, voy a hacer una ampliación del edificio. ¿Cómo es el régimen de solidaridad acá? ¿Te puedo tener algún problema con el constructor? No, ustedes lo que tienen que hacer es avisarle al IERIC que se va a iniciar una obra ahí en el establecimiento Coto, sito en tal lugar. La tienen que avisar cuando se inicia y a su vez tienen que pedirle a la constructora su inscripción, ¿sí? En el IERIC. Acá es sencillo, no hay nada complejo. Ahora, ¿qué pasa si no hacen eso? Bueno, la norma dice que serán solidariamente responsables. Los empresarios y los profesionales, cuando se desempeñen como constructores de obra, que contraten contratistas o contratistas que no hayan acreditado su inscripción en el IERI, serán por esa sola omisión responsables solidariamente de las obligaciones de dichos contratistas o subcontratistas respecto al personal que ocuparan en la obra y que fueran emergentes de la relación laboral referida a la misma. Eh, Criterio unánime sobre esta cuestión no la hay. No hay un criterio unánime sobre esta cuestión del artículo 32. Yo creo que es el artículo que más debate ha traído, como el artículo 30 también de la Ley de Contrato de Trabajo. Hoy tenemos Payalá de la Corte. Antes teníamos Rodríguez con embotelladora. Bueno, en provincia, Rodríguez con embotelladora no se aplicaba. ¿Por qué no se aplicaba? Porque el criterio de solidaridad para la provincia de Buenos Aires no era tan restringido como fue en Nación a partir de Rodríguez con embotelladora. Bueno, hoy podemos decir que la Corte vuelve a Rodríguez con embotelladora por el fallo Payalar. En provincia de Buenos Aires seguimos teniendo un criterio mucho más amplio que el restringido que tiene la Corte de Nación. ¿A qué viene esto? Porque, bueno, porque el artículo 30 dice y señala, el artículo 30 de la Ley de Trabajo, según reforma la ley 25013, establece también un régimen de solidaridad que se aplica a la construcción, una normativa de solidaridad, que habla cuando los excedentes contratistas o subcontratistas no cumplen con determinadas obligaciones formales. En general, en general, si no se da este incumplimiento, si no se da este cumplimiento, en general, si no se da este cumplimiento, siempre y cuando sean excedentes contratistas o subcontratistas, hay una extensión de responsabilidad. Cuando no se da con estas obligaciones, cuando no se cumple con estas obligaciones formales.
Por supuesto que va a ser mucho más fácil para quien debe aplicar la norma o interpretarla cuando hablamos de contratista o subcontratista propio de la construcción, que esto se da principalmente en aquellas obras de gran dimensión donde el contratista principal subcontrata después en otra constructora. Eh, Acá se le hace más fácil a los juzgados o tribunales aplicar solidaridad. Se complica y empieza a haber criterios dispares cuando quien contrata no es una persona física o jurídica que no se dedica a la industria de la construcción o actividades complementarias. Ahí ya empiezan a haber muchas diferencias entre canales. De cualquier forma, es importante que tengan en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en materia de solidaridad tiene un criterio un poco más amplio, yo no es tan amplio, pero es un poquito más amplio y generoso que el que tiene la Corte de Nación eh, a partir de un fallo reciente que es Payala. Bueno, doctora, por ahora esto. Los colegas tienen mi email por si necesitan Sí, algo. Si necesitan yo algo, lo pasé al grupo y lo voy a pasar nuevamente al grupo de WhatsApp. Así que quédense tranquilos que, porque me están mandando mensajitos por privado, se los voy a pasar. me disculpo porque se me fue el tiempo, no me di cuenta. No, no pasa nada. No, no tenemos un tiempo mínimo ni un tiempo máximo. Bueno, Vamos nada más viendo cuál es el periodo de concentración que tenemos. ah, sí. Nada, nuevamente agradecerte, Facundo, de parte de toda la comisión y del colegio. Eh, para mí fue muy claro, más que nada porque, como te mencioné anteriormente, no suelo hacer cuestiones que estén vinculadas a WOCRA, así que fue muy claro a los chicos que les voy a pasar el contacto de él para el correo y el material. No sé si alguien más quiere consultar algo. Que No, por pregunten lo lo que quieran, yo no tengo apuro. están todos agradeciendo, pero no Bueno, están haciendo preguntas. Bueno, nada, muchas gracias. Y creo, si no me equivoco, no tengo ahora el cronograma, pero me parece que queda una charla más de lo que es este primer módulo de laboral. Eh, los invito a todos y obviamente lo que son las redes del colegio van a poder ir viendo las novedades sobre este módulo y los que siguen para que se sigan sumando. Vamos a tratar de resolver este problemita técnico para la próxima charla, que no sé qué es lo que pasó, pero nos estábamos probando con otro colega a ver si durante la charla se podía ingresar y siempre nos tiraba un error. Así que vamos a revisarlo. bueno, doctora, muchísimas gracias. Felicitaciones por esta gestión que lleva adelante con el colegio. Nuevamente saludos y felicitaciones a la gestión actual de la institución y felices Pascuas. Igualmente, hasta luego, buen fin de semana. Muchas gracias, doctor. Buen fin de. Gracias, doctora.